Es la idea. Hoy aprenderemos dos métodos para obtener por estimación la medida de la superficie de la cuenca del río Piura. Usaremos el método de tiras rectangulares y el de las cuadrículas, que es un poco al que te refieres. Veamos el primer método. Usamos unas tiras rectangulares de la mitad del ancho de la cuadrícula del mapa. El ancho de la tira mide 2,5 centímetros, que en la realidad representa 20 kilómetros. Usaremos tiras de dos colores para facilitar el conteo. Con estas tiras rectangulares realizaremos tres procedimientos. 1. Estimación. 2. Medición de longitudes. Y 3. Cálculo del área o multiplicación. Empezamos por la estimación. Se traza en el área a medir una serie de líneas paralelas a una distancia regular. Al final de las líneas se trazan perpendiculares que se intersectan con la línea del perímetro del mapa, de modo que incluyan una porción igual a la que se excluye. Es muy importante tener en cuenta que la línea del perímetro del mapa debe intersectar en el punto medio de las líneas perpendiculares trazadas. Así lo hacemos hasta cubrir toda la cuenca. Ahora medimos las longitudes de todas las tiras colocadas y las sumamos como si tuviéramos solo una única gran tira, que es resultado de unir todas las tiras. Es como si tuviéramos un gran rectángulo muy delgado, que tiene de largo 57,4 centímetros en el mapa y tiene un ancho de 2,5 centímetros también en el mapa. Ahora calculamos el área de ese rectángulo, pero con las medidas de la realidad. Por ello, multiplicamos por su equivalencia en la escala gráfica. Empecemos por el largo del rectángulo que estamos imaginando y luego por el ancho. Ok, para el largo de ese rectángulo, en la realidad tenemos 57,4 por 20, entre 2,5, y obtenemos como resultado 459,2 kilómetros. Para el ancho, por la escala gráfica, ya sabemos que 2,5 centímetros equivalen a 20 kilómetros de la realidad. Con esos datos de la realidad de la superficie, hallamos su medida o el área de todo el rectángulo, que equivale a multiplicar 459,2 kilómetros por 20 kilómetros, que es 9.184 kilómetros cuadrados, que es el área aproximada de la cuenca. Este método es aproximado y mientras más delgadas puedan ser las tiras, mayor precisión se obtendrá. Hasta aquí hemos cumplido con el tercer criterio, que es emplear tiras rectangulares para calcular la medida aproximada de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. El procedimiento ha sido interesante, en especial porque la superficie de la cuenca del río Piura es irregular. Por ello, podemos afirmar que el procedimiento de las tiras nos ha permitido estimar el área. ¿Y el otro método, el de las cuadrículas? Yo recuerdo haber realizado algo similar, pero no sé si consiste en lo mismo. Ya teniendo las figuras señaladas con cuadrículas, contábamos los cuadraditos de las figuras para saber el área de la figura completa. Ahora, como se ven las cuadrículas del mapa, pensé que se podría realizar ese procedimiento para calcular el área, pero creo que se perdería una parte de la superficie de la cuenca, porque esta es irregular. Esa es la idea que emplearemos, solo que le agregaremos la estimación, algo parecido a lo que hicimos con el método anterior. Si el mapa no tiene cuadrícula, la construiremos con un papel translúcido como el de seda y a partir de la escala gráfica. En este caso, como el mapa tiene cuadrícula, solo la remarcaremos más para facilitar contar los cuadraditos. Con la cuadrícula sobre el mapa, consideraremos que la unidad de área será un cuadradito. Cada cuadradito mide 2,5 centímetros de lado, que representa 20 kilómetros de la realidad, o 400 kilómetros cuadrados de superficie. Considerando que cada cuadradito es la unidad, realizaremos una estimación, un conteo y una multiplicación para calcular el área.
Primero, estimaremos cuántos cuadraditos cubre la cuenca y para empezar esa estimación lo haremos observando el borde de esta. Consideraremos el siguiente acuerdo. Cuenta como un cuadradito o unidad si el territorio de la cuenca es igual o mayor que la mitad del interior del cuadradito o unidad. Observamos los bordes y estimamos qué cuadraditos se cuentan. Tener el borde marcado nos permitirá contar los cuadraditos que estamos considerando al borde y los del interior. Se puede decir, observemos este cuadradito, ¿tiene la mitad o más de la mitad? Si la tiene, lo pintamos. Si no lo tiene, lo dejamos sin pintar. Con esta idea y ya marcado el borde de la cuenca, a partir de los cuadraditos podemos comenzar a contar. Observa, ¿cuántas unidades cuadradas mide la cuenca? Está listo el conteo, que era el segundo paso. La cuenca se cubre con 27 cuadraditos o unidades cuadradas. De allí ya podemos calcular el área de toda la cuenca, pues sabemos que cada cuadradito mide 400 kilómetros cuadrados en la realidad. El área de la cuenca sería 27 por 400 igual a 10.800 kilómetros cuadrados. Pero la forma de la cuenca no es tan parecida a la del mapa en la realidad. Diría que está como pixeleada, ¿cierto? Es posible mejorar la estimación, pero habría que usar una cuadrícula más pequeña. Si contamos los cuadraditos que están dentro de la parte remarcada, tenemos 27 de 400 kilómetros cuadrados. Para mayor precisión, dividimos cada cuadrado en 4 partes iguales y cada parte es equivalente a 10 kilómetros de largo y 10 de ancho en la realidad, lo que equivale a 100 kilómetros cuadrados. Ya. Cada cuadradito que teníamos en el caso anterior se ha dividido en 4 cuadraditos iguales. Podríamos aplicar el mismo procedimiento, pero también podemos aplicar un ajuste a la información que ya tenemos, ¿no? Primero, observa, hemos marcado en esta cuadrícula la superficie según la cuadrícula anterior. Como ahora la cuadrícula es más pequeña, observarás que según el convenio de contar los cuadraditos que tienen la mitad o más del territorio de la cuenca, habrá algunos que no se debieron contar y otros que se debieron descontar. Registrémoslos con 2 colores. Muy bien, profesora. Realizo el conteo. Si un cuadradito cualquiera con punto negro no se debe considerar porque tiene menos de la mitad de lleno de la cuenca, le pongo punto negro. En cambio, este otro sí se debió contar, porque tiene lleno más de la mitad de su interior con territorio de la cuenca. ¿Es así? Está muy bien. Con este procedimiento tenemos 8 cuadraditos por quitar y 13 por agregar, y eso lo podemos representar con menos 8 y más 13 respectivamente. Es decir, tenemos 5 cuadraditos más que equivalen a 100 kilómetros cuadrados. Muy bien, ahora podemos ver la nueva silueta de la cuenca con esta nueva cuadrícula. Con la cuadrícula anterior teníamos 27 cuadraditos de 400 kilómetros cuadrados y cada uno de ellos fue dividido en 4 partes iguales. Es decir, tendremos 27 por 4, que sería 108 cuadraditos de 100 kilómetros cuadrados cada uno. Como se debe agregar 5 cuadraditos cada uno de 100 kilómetros cuadrados, entonces finalmente multiplicamos 113 cuadraditos por 100 kilómetros cuadrados. ¿Rebot? Si realizamos el cálculo al multiplicar 113 por 100, obtenemos 11.300 kilómetros cuadrados, pero hay que recordar que este es un valor aproximado. Viendo nuestro criterio, hemos cumplido con emplear cuadrículas para calcular la medida de la superficie del mapa de la cuenca del río Piura. Pero ahora la silueta de la cuenca es más cercana y se podría reducir a